Pues primero que consiga las 2,5 millones de firmas y Sí, haya pues todo el trámite. Pues. Pero esto le da una idea, Felipe, para dónde van, ¿no? El ministro de Justicia, nada menos que el ministro de Justicia, con la teoría, bueno, por un lado barajando de Asamblea Constituyente y con la teoría de que Petro podría ser candidato otra vez en el 2030. Hágame el favor. Dios. Sí, aparecieron las llaves, Néstor. Finalmente uno dice, bueno, ¿por qué ese carretazo de la constituyente? ¿Por qué insisten? Y pues la interpretación era, no, pues es para tener una bandera, para tener votos en el 26 y tal. Y hasta ahí no la creíamos. Pero pues Montealegre destapó rápido la carta, ¿no? El objetivo es aprobar nuevamente la reelección, así sea por un periodo, para que Gustavo Petro, que seguramente se siente joven y en capacidad de volver a ser candidato presidencial en el año 2030, pueda aspirar a la reelección. Héctor, apareció rápido, pero se dieron cuenta de una cosa, y es que petrismo sin Petro no hay. El petrismo es Gustavo Petro, y entonces saben que esto es con Petro. Lo mismo que con Uribe, fíjese cómo terminan siendo de parecidos. Claro, entonces, y vamos sí, para pero 30, la verdad es que, Néstor... Y imagínense solo por un momento, Héctor, el escenario. No salimos. Candidatos presidenciales, Gustavo Petro contra Álvaro Uribe. No salimos, es como si la historia no avanzara. No, es una cosa... La delicia. Pero a mí me llama la atención digamos, la evolución que ha tenido el doctor Montealegre, porque yo tenía, digamos, respeto intelectual y aprecio incluso. No, sígalo pero francamente respetando. me parece que cada vez... No, porque es que me parece que cada vez se inventa unas teorías. Esa teoría, por ejemplo, sobre el cuento de la interpretación de la Constitución y tal, que se intentó echar, pues a mí me gusta acudir al diccionario para encontrar la palabra exacta, y la palabra exacta es rábula. Rábula, según el diccionario, es un abogado charlatán y vocinglero. Él permanentemente hace citas de que los filósofos de la escuela de Frankfurt y no sé qué, y que Habermas, y nada, eso es carreta. El cuento de la interpretación de la reelección en el 2030, que él cree que puede ser inconstitucional a pesar de estar dentro de la Constitución, pues es un cuento mentiroso, que no tiene ningún soporte, y mucho menos en el caso del artículo 197 de la Constitución. Déjeme terminar, Néstor. No, pero digo una precisión, porque lo que dijo Montealegre es que podría ser constitucional, no inconstitucional. Constitucional. No, que podría ser inconstitucional la prohibición. Sí, claro. Que podría ser inconstitucional la prohibición, que va en contra de una interpretación reciente que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva que hizo a propósito del tema de Bolivia, de si la reelección era un derecho. Pero es que además en el artículo 197, Néstor, hay una regla jurídica, y cuando la regla jurídica es totalmente clara, no hay lugar a estar invocando los principios, que básicamente en eso es que nos movemos los abogados, entre los principios y las reglas. El 197 dice expresamente, no es una interpretación del cuento de la sustitución de la Constitución y eso que se echó Montealegre, no, es una frase expresa del 197 que dice: la prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. Entonces no es un invento de la interpretación de la jurisprudencia. Fíjese, Héctor, que es que el ministro Montealegre echa, y en eso está lo novedoso, Felipe, una nueva teoría. Y es que hay cosas que están prohibidas que pueden ser inconstitucionales. Claro, entonces, producto de esa inconstitucionalidad que estamos hablando de la reelección, el presidente Petro decidiría lanzarse para el año 2030, o comienzan a ambientar una candidatura Petro 2030. Pero yo le digo, Néstor, primero la reelección presidencial fue eliminada mediante un acto legislativo, el 02 del 2015. Y para completar, la Corte Constitucional en la sentencia C-230 de 2016 analizó las posibilidades de que fuera inconstitucional, y lo que hizo fue ratificar la validez de ese acto. Entonces, ya está zanjada, pero es que me parece además de un rebuscado esa tesis. Pero eso no tiene ningún futuro. Que no tiene ningún futuro, pero además lo que sí le digo es que es abierta participación en política. O sea, están jugando todos, con el ejemplo del señor presidente, a una participación completa que contraviene todas las normas disciplinarias en Colombia. Entre otras cosas, descaradamente. Ya les voy a contar, porque el procurador, me da la impresión, está de acuerdo con usted, y esta mañana el procurador Leslach le está haciendo un regaño al presidente Gustavo Petro
tipo se acuerda, Felipe, el regaño del procurador a Carlos Lleras A Lleras en Restrepo. el 70. De Aramburu, sí. El procurador era efectivamente el procurador Aramburu. Sí. Pues ahora, 50 y pico años después, Sí. el procurador Es muy está descarado. Pero, Néstor, regañando mire, al gobierno. Pero Porque se tienen confianza, tengamos ¿no? claro, se tienen Néstor, pero confiancita, tengamos- porque después de este gobierno tan desastroso, pensar en reelección, eso sí es tenerse uno mucha confiancita, ¿no? Señor Luis Ernesto. Sí, curiosamente, no, igual que Duque, que decía que lo iban a reelegir por aclamación, pero mire, Néstor, uno aquí se pone a analizar y dice, aquí no hay ningún plan para la reelección de Petro vía constituyente. Aquí lo que hay es un lambón profesional que se llama Eduardo Montealegre, y como lo regañaron por pelear en el chat con Benedetti, el presidente lo reconvino, como supimos. Hola, les pido pues a inventa todos, un globo. Luis Ernesto, le pido a todos muy respetuosamente, estamos hablando del ministro de Justicia. Pero Algo- es un lambón que algo eso no de le quita lo consideración, lambón, porque Néstor. uno le dice, No, a ver, pero uno eso no le dice quita lo lambón. Rábula, lambón. Opinen sobre lo que el señor está diciendo, pero a ver si podemos mantener pero un en esto hay poquito- que llamar las cosas, hay que llamar las cosas por su nombre. Mire, este señor, el ministro de la injusticia, lo podemos llamar si quiere ser más cortés con el señor, porque lo que hace siempre son acrobacias interpretativas para amañar la ley, para torcerle el pescuezo a la Constitución, que es el primer llamado a defender. Entonces, pues hace, para congraciarse con el jefe, como la embarró, pues lanza un globo para decirle, oh, líder máximo, estamos luchando por tu reelección a través de una acrobacia jurídica que me acabo de inventar. Entonces, este señor es un impresentable y no merece otro tratamiento. En segundos, atención, Néstor, esta mañana pero- el procurador le está diciendo de frente al presidente Petro que se abstenga de participar en política. Rápidamente, Al señor. presidente Y eso para ojalá abajo, ¿no? sirviera, pero es que- Incluyendo a los ministros. Sí, pero es que cuando el presidente es el que participa en política, pues El los ministros pésimo ejemplo. siguen el ejemplo. Pero es que el Claro. procurador no disciplina al presidente, pero el procurador sí disciplina a los ministros. Esa es la Álvaro, diferencia. Álvaro. señor. Ojalá lo del procurador sirviera, pero pues es que el mundo cambió, desafortunadamente. Pero No, la el- Constitución de Colombia no ha cambiado. Álvaro. No, el mundo cambió y está gobernando con estos fenómenos populistas. Pero El- no, el en petrismo- Colombia hay una Constitución y hay unas leyes, por si acaso. Yo no he dicho que no, pero el mundo está cambiando. En Estados Unidos también hay una constitución y unas leyes. Y los populistas se la pasan por la faja, desde Uribe hasta Trump. Y entonces, eso como está Trump- intentando como hacer. Trump se la pasa por la faja. Eso está tratando de hacer Petro, porque el petrismo, como todo populismo, es caudillista y necesita cambiar, buscar el cambio histórico, decir que salvaron la República. Por eso siempre dicen que la culebra sigue viva, para seguir en el poder. Y la prohibición de reelecciones para sociedades libres de populismo, porque los caudillos populistas son muy duros de sacar. No vale impedirles volver, porque como tienen unas bases políticas acaudilladas, tratan de volver con presidentes propios. Ya acabo. En el área andina cambiaron la constitución para reelegirse y cuando se les agotó, todos trataron de volver en cuerpo ajeno. Tuvieron éxito Chávez, Uribe, Correa y Pero Evo. lo de esta mañana... Solo fracasó Uribe, Fujimori. Lo de esta mañana no es ni Uribe, ni Correa, ni Chávez. Esta No, mañana es Petro, que es regaño lo del mismo. procurador a Es Gustavo lo mismo, Petro. Néstor. Es lo mismo, es Petro, y como ustedes decían, estamos en manos de Uribe y Petro, que quieren presidente propio, porque cuando los países son tan torpes de meterse en estos caudillismos populistas, pues les entregan la política. Ahora el único de esos viejos populistas caudillistas que sigue insistiendo es Uribe. Al borde de la cárcel sigue tratando de poner presidente. Entonces, estamos en esto por eso. Bueno, y la prohibición, ya les voy. prohibición no sirve porque vuelven Néstor, en cuerpo ajeno. Ya les voy a contar. Pero no Álvaro, solamente, porque digamos, esta mañana se está produciendo una noticia. Esta es inusual, un histórico regaño del procurador El Hash al presidente Petro y a sus ministros y funcionarios por la abierta participación en política. Sí, pero- Estamos a 5 meses de las elecciones del próximo mes de marzo. 5 meses y el presidente, evidentemente, lo sabe el procurador, está participando en política. Por populismo o sin populismo, la verdad es que lo que Petro hace es coger una manifestación de contratistas en Ibagué y tirarle la línea electoral al pacto histórico. Es de lo que se trata. Es decir, en ese sentido tiene toda la razón el procurador El Hash. Lo que Petro hizo en Ibagué el viernes es cómo aumentar la cauda de la campaña electoral del pacto histórico, diciendo una cosa muy sencilla. Mire, nos vamos a tener como línea la constituyente. Para que yo me pueda reelegir,
en el año 2030. Eso es lo que Petro les está En segundos, diciendo. Aurelio, si vamos me a un permite, tránsito. información de última hora desde la Procuraduría ¿Sabe qué me General de la impresiona? Nación. Que, diría mi abuela, están pensando en la cena sin haber almorzado. Néstor, el 26, Néstor. Sí, ya están pensando en las elecciones del 30. Por Dios, Néstor, Pero- ¿es que pero acaso sa- se nos pero- resolvieron pero todos sabe- los problemas? ¿sabe por qué? Es que no Está tenemos equivocado. dificultades. Porque saben que van a tener muy difícil el camino para poder reelegir el proyecto. No sé, pero Entonces es que- van pensando ya en el 30 y utilizan la plataforma de, de funcionarios momento, públicos Felipe, para hacer hay política. primero que almorzar y después cenar. De momento, No, padre, si es que el país ya almorzó y mire cómo está. de momento Con les- diarrea. le- Dios mío, por Dios, Felipe. Felipe. por favor. y es posible, Felipe, que su impertinencia sea cierta. En segundo, les hablo del almuerzo, del desayuno, de la comida, de lo que está pasando en la política y de la advertencia esta mañana del procurador, a ver si el presidente toma nota.